tardes para todas y todas, bienvenidos. Muchas gracias por participar de este evento que llamamos Hacia una investigación más transparente y reproducible. Es un evento sobre datos abiertos de investigación. Estamos muy contentos con el número de inscriptos, lo que nos da la pauta del interés que está suscitando el tema. Antes de empezar y para dar un marco muy general, cuando desde ANI hablamos de datos abiertos de investigación, nos remitimos a la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta de 2019, que define datos abiertos como datos digitales o analógicos, brutos o elaborados, y los metadatos que los acompañan, índices numéricos, textos, imágenes, sonidos, protocolos, etcétera, que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos abiertamente por cualquiera, siempre que exista un reconocimiento, y que estos datos están disponibles en formatos legibles por personas y máquinas y sujetos a principios FAIR, es decir, que los datos son encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Este evento se enmarca en el Día o la Semana Internacional de Datos Abiertos y tiene dos objetivos: mostrar un nuevo repositorio de datos que desarrolló ANI, pensando específicamente en datos de investigación, y por otro lado generar una discusión sobre el tema con expertos no solo de la academia, sino también de la sociedad civil y de organismos de gobierno. Va a tener 3 bloques. En el primer bloque, de más o menos 30 minutos, vamos a tener algunas palabras del presidente de ANI, Flavio Caiafa, y una breve demostración del repositorio. En el segundo bloque, que va a durar unos 40 minutos, vamos a invitar a los expertos para discutir distintos aspectos de la apertura de datos de investigación. Y al final tenemos 20 minutos para preguntas y comentarios del público, que las vamos a leer desde el módulo preguntas y respuestas, así que los invitamos desde ya a ir anotando sus preguntas y comentarios ahí. Bueno, sin más preámbulo, recibimos a Flavio Caiafa, presidente de ANI. Muchas gracias, Flavio. Gracias, Juan. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Y a modo de breve introducción sobre la iniciativa, resaltar 3 puntos que me parecen importantes. Uno es el esfuerzo que viene llevando ANI, pero además de ANI y todo el ecosistema de ciencia y tecnología del país, en que sea cada vez más fácil el acceso a las publicaciones y ahora también a los datos que generan esas investigaciones. Desde ANI gestionamos el portal Timbó y Silo, con lo cual podemos publicamos y damos acceso a todas las publicaciones de las instituciones de investigación nacional, y también desde hace un par de años modificamos REDI, que es nuestro repositorio de publicaciones de la agencia, y permitimos a través de este repositorio que las instituciones que no tienen sus repositorios propios puedan publicarlos gestionando colecciones que son privadas de cada institución. Por lo que podemos decir que tenemos cubierto prácticamente el 100% de las publicaciones nacionales en acceso abierto. Por otro lado, la importancia, que todos los que están viendo este evento ya conocen, de tener los datos disponibles en acceso abierto, a nivel de, primero, contrastar resultados y métodos científicos. Esto se vio además bastante patente en la pandemia, donde por necesidades de llegar a las soluciones rápidamente se publicaron muchas cosas que a veces no tenían los datos contrastados con el tiempo y la curaduría necesaria, y bueno, es un aspecto importante. El otro aspecto importante es reducir los costos y poder reutilizar los datos, y eso también conlleva reducción de costos. Y finalmente, y súper importante para la agencia en particular, es poder trabajar en la elaboración y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Y para eso, además de Timbó, Silo, REDI, tenemos otra iniciativa súper importante, que es Prisma, el portal Prisma, donde se publican los datos de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional, y donde desde fines del 2022 tenemos publicados la gran mayoría de proyectos que apoyó la agencia, y donde ahí se puede ver las personas que participaron, los investigadores, las instituciones, las empresas. Realmente, y próximamente, en una actualización que vamos a hacer este año, también los productos.
Y cuando decimos productos, a nivel de publicaciones, lo que vamos a tener son los enlaces a Timbó de las publicaciones generadas y otros productos como patentes, diseños, etc. Y finalmente, mencionar algo también, los que nos acompañan lo deben tener muy claro, esto es una iniciativa aislada de ANI o de Uruguay. Estamos siguiendo, como bien comentabas, la recomendación de la UNESCO en cuanto a ciencia abierta, estamos participando en la recomendación del Mercosur en cuanto al proyecto de recomendación del Mercosur en cuanto a ciencia abierta, y finalmente también participamos activamente, principalmente del Global Research Council, que es una organización que no pertenece a ninguna afiliación, sino que es la agrupación de todas los Research Council, las agencias de promoción de la investigación globales, donde estos temas están son una tendencia importante y los estamos tratando activamente. Y también participando en otras iniciativas como DORA e ICOARA a nivel de participar y estar al tanto de las tendencias. Y finalmente comentar que la misma agencia y muchos financiadores de investigación están requiriendo el uso y la gestión de datos abiertos como un requisito, o diseñando incentivos y proponiendo incentivos para que los proyectos de investigación incorporen estos incentivos. La ANI ahí no es una excepción, y el último llamado del Fondo Clemente Estable incorpora un incentivo para aquellos grupos de investigación que decidan hacer un programa de gestión de datos y publicarlos en acceso abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Flavio. Queda claro la importancia que tiene el tema para la agencia y cómo se enmarca dentro de otras iniciativas que venimos llevando. Bueno, le doy entonces entrada a Manuel Podetti, que nos va a hacer una demostración de este nuevo repositorio Redata. Adelante, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como verán aquí, ya estamos en el repositorio. Aquí abajo pueden ver la dirección, es redata.ani.org.uy. Ahora voy a hacer en primer lugar una vista, digamos, sin estar logueado. Pero bueno, antes vamos a ver un poco qué es Redata, ¿no? ¿Qué es el repositorio? Aquí lo pueden ver. El repositorio, como un poco explicaron, busca incentivar la publicación y reutilización de los resultados de datos de investigación nacionales de cualquier área o disciplina, y tiene estos 4 objetivos, ¿no? Facilitar la identificación, verificación y reutilización de los resultados de investigación, minimizar la duplicación de esfuerzos en la recolección de datos, desarrollar capacidades a nivel nacional para la gestión de datos sujetos a estándares y buenas prácticas, y contribuir al desarrollo de infraestructuras para la ciencia abierta en consonancia con, como decían, con recomendaciones y tendencias nacionales. Y también es importante, lo habían comentado también, que bueno, que forma parte de Silo, ¿no? Pero bueno, vamos y aquí pueden ver también, hay una guía de usuario que, bueno, es un poco lo que voy a explicar ahora, una navegación sin estar logueado, y después lo que se necesita para subir un conjunto de datos, básicamente. Pero bueno, vamos a recorrerlo. Básicamente uno puede buscar información. Acá obviamente estoy sin estar logueado. Como ven, cualquier persona puede acceder, visualizar y recolectar los datos. Uno puede buscar a través, obviamente, del buscador, o a través de los filtros que ven acá a la derecha, ¿no? Áreas de conocimiento, por palabra clave. Bien. Al día de hoy hay 8 conjuntos de datos. Nosotros buscamos a través tanto de repositorios internacionales como algunos conjuntos de datos ya repositados en REDI, que es el repositorio también de ANI, el repositorio de acceso abierto. Y es interesante remarcar que, bueno, que algunos conjuntos de datos que ya subieron, que hay 9, alguno de ellos surgió del interés de los propios investigadores y las investigadoras, que, bueno, cuando tenían que ser evaluados algún artículo, le exigían que los conjuntos de datos estén repositados en alguno de los repositorios de Silo, ¿no? No es una tendencia, pero bueno, ya se está marcando como la necesidad de los conjuntos de datos estén publicados en repositorios, ¿bien? Pero bueno, podemos, lo que tratamos también de estos 8 conjuntos es que tengan, digamos, diversas áreas de conocimiento, ¿no? Porque a veces pasa que uno piensa en conjunto de datos en una planilla con números. Y si bien hay conjuntos de datos de este tipo, también, como pueden ver aquí, hay diferentes tipos. Por ejemplo, aquí es un conjunto de datos de los ritmos de candombe de las diferentes agrupaciones de candombe de Uruguay. Tenemos este repositorio de Biodiversidad, que bueno, es un conjunto de la biodiversidad de Uruguay. O por ejemplo de aquí abajo, es una recolección de los tweets que se generaron durante la Marcha del Silencio aquí en Uruguay en 2020, como para que vean que, bueno, que hay una diversidad de conjuntos de datos. Pero bueno, vamos a ver unos puntualmente. Si uno elige un conjunto de datos específico, aparece una primera pantalla, ¿no? Una primera página,
donde bueno, está la descripción, los datos, digamos, de cita, ¿no? El área de conocimiento, las palabras clave, las publicaciones relacionadas, es decir, en este caso ellos publicaron un artículo en este evento y bueno, estos son la base de datos de ese artículo, digamos, ¿no? Y acá está la licencia de uso, ahora después vamos a explicar concretamente, pero básicamente utilizamos las 7 de Creative Commons y la licencia DAG del portal de catálogos abiertos de AGSI. Pero bueno, uno en primer lugar puede, digamos, visualizar los datos del conjunto, tanto como ven aquí como una tabla o también de modo árbol. Estos son pocos archivos, bueno, acá son varios, perdón. Entonces aquí puedo visualizarlos de manera más fácil y más ordenada. Incluso si yo tengo todo esto zipeado en un archivo zip, automáticamente me genera las carpetas y yo puedo verlo más ordenadamente, ¿no? Que si lo veo del otro modo, que bueno, que tengo que ir, digamos, pasando hacia adelante, ¿no? Porque bueno, aquí hay varias, ¿no? Y después aquí a la derecha pueden ver, yo puedo descargar todo el conjunto de datos entero en un zip y puedo contactar al propietario. Es decir, si yo quiero obtener información de ese conjunto de datos, quiero tener alguna información extra, puedo hacer clic acá y va a aparecer un pop-up donde, bueno, yo me voy a poder comunicar. En principio, en algún conjunto nosotros estamos poniendo el correo de Ani, pero bueno, en algunos conjuntos que ya nos hemos puesto en contacto, ya tenemos el contacto directo de la persona para que pueda ser contactada. Bien. Y después, además de la página esta del conjunto, nosotros podemos ir a la página del archivo puntualmente, que tiene algunos datos extras, ¿no? Acá tiene otro tipo de metadatos y acá también podemos ver las diferentes versiones. ¿Bien? Pero bueno, si volvemos acá vieron cómo tenemos el orden. Está el repositorio, la colección general, que ahora voy a comentar un poco eso, que por el momento nosotros utilizamos una colección general, es decir, están todos los conjuntos de datos en una sola conexión. Pero bueno, la idea es que después las diferentes organizaciones puedan tener sus diferentes colecciones, ¿no? Las diferentes universidades o centros, y que bueno, puedan estar dentro de este repositorio. Entonces, que haya, digamos, un orden, y acá van a haber varias colecciones, ¿no? de diferentes organizaciones. Pero bueno, si seguimos con este set de datos, uno puede, además de descargarlo de manera conjunta, todos los datos también se puede descargar de a uno, ¿no? Acá puedo descargar el conjunto y acá puedo incluso también obtener la cita, ¿no? De los diferentes formatos. ¿Bien? Y aquí en las otras pestañas, aquí están los archivos, aquí hay unos metadatos extra, que ahora los vamos a ver cuando hagamos una simulación de carga de archivo. Acá están las licencias y acá están las versiones, ¿bien? Porque bueno, el repositorio permite cargar nuevas versiones y eso se ve reflejado aquí, los cambios que tiene cada versión. Bueno, ahora si quieren vamos a hacer una prueba de cómo ingresar un conjunto de datos. Vamos a hacerlo muy simple, no queremos aburrir. Después también van a haber espacios para capacitación y, ¿no?, para profundizar un poco. Pero bueno, básicamente uno debe loguearse con un usuario ANI. Si no lo tiene, va a poder, digamos, registrarse y sacar uno. Yo acá, como ya estaba logueado, ya me logueé automáticamente. Pero ven que aquí aparece otro botón, que es publicar en Redata. Entonces, al hacer clic allí, automáticamente me va a esta primera ventana, esta primera de metadatos de cita, donde, bueno, acá vamos a hacer una prueba. Acá automáticamente me carga el usuario y la afiliación de lo que yo tengo aquí, ¿no?, de la información de mi cuenta, que eso se puede editar, digamos. Y como verán, acá marca que el asterisco son los campos obligatorios. Bien. Acá hacemos una breve descripción, la fecha, tenemos que elegir algunos términos, la área de conocimiento. Y aquí podemos cargar el archivo. Acá si quieren probamos con la imagen del lanzamiento. Ya simplemente se sube el conjunto y acá podemos incluso agregar algún dato más. Siempre está bueno que está la ayuda para ordenarnos. Y bueno, simplemente le damos crear al conjunto. Y aquí está terminada, digamos, la primera etapa del proceso, en donde ven se ha creado con éxito. Pero uno puede seguir cargando información a través de este botón que ven aquí. Si le damos clic aquí, tenemos la opción de agregar más de metadatos y las condiciones que ahora vamos a ver, que es el tipo de licencia, ¿no? Pero si vamos a los metadatos, además de los datos que ya te aparecían de cita, aquí aparecen nuevos. ¿Bien? Aparecen el idioma, productor, colaboradores, fecha de depósito, etc. ¿Bien?
Y lo interesante es que aquí abajo aparecen los metadatos disciplinares, ¿no? Entonces, si son muy específicos como geoespaciales o como astronomía, astrofísica, también podemos completar esos metadatos. Bien. Vamos a cancelar y vamos a ver también podemos editar lo que decía que son las condiciones. Acá, como ven, por defecto está la CC BY. Para quienes no conocen las licencias, la licencia Creative Commons es un estándar internacional online, donde uno, a diferencia de todos los datos, de todos los derechos reservados, el autor o quien publica puede elegir los permisos que tiene para hacer esos datos, ¿no? Entonces, aquí están las 7 Creative Commons. Por ejemplo, esto, NC, significa que los datos uno los puede descargar, los puede visualizar, pero no los puede utilizar con fines comerciales. Si es ND, que no es derivada, yo lo puedo descargar, pero no puedo modificarlos, ¿no? Pero bueno, cualquier duda, acá también dejamos una referencia, pero básicamente, como ven, son las 7 Creative Commons y la licencia DAG, que es la que utiliza el catálogo de datos abiertos. Y aquí, que a veces surgen estas dudas, yo puedo, en los permisos, ahora van a ver, vamos a volver para atrás, puedo elegir, vamos a cancelar aquí, puedo elegir los permisos, es decir, el repositorio está orientado para que sea abierto, ¿no? Pero bueno, si hay un contenido que no puede estar abierto por algún tema de protección de datos personales o algo, uno puede ir aquí al archivo y restringirlo. Bien, incluso también embargarlo. Si yo pongo poner embargo por una cantidad de tiempo, acá simplemente pongo el tiempo del embargo, pero yo lo puedo restringir y me da la opción acá de explicar por qué lo estoy restringiendo. Y aquí está habilitado para que me contacten, es decir, está restringido, pero bueno, yo puedo habilitar ese conjunto de datos para una investigación específica, pero no para el público en general, está abierto con restricciones. Bien. Y aquí también se puede ver, ya dejamos pronto, una previsualización de lo generado, y bueno, ya estamos dando el pie para lo que va a venir luego. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Los invitamos a todos y a todas a navegar este repositorio, que, como decía Manuel, la URL es redata.ani.org.uy. Esperamos hacer algunas acciones para posicionarnos a nivel de SEO y que no tengan que acordarse la URL. Le agradecemos mucho a Flavio por la presencia, y mientras se van acomodando los invitados para el próximo bloque, me gustaría en primer lugar insistir en esta idea de que el repositorio lo desarrolla la ANI, pero pretende que todas las instituciones, grupos de investigación o comunidades que quieran tener y gestionar sus propios espacios ahí lo puedan hacer, definir los estándares de metadatos que van a utilizar, definir si quieren procedimientos de curaduría, etc. Así que eso, esperamos que sea de interés de las distintas comunidades académicas. Por otro lado, aprovecho la pausa para agradecer en primer lugar a todo el equipo de ANI que viene trabajando en el proyecto, directa o indirectamente, a la referencia, que es la Red Latinoamericana para la Ciencia Abierta, de la que ANI participa como nodo uruguayo, junto con otros muchos organismos rectores o financiadores de ciencia y tecnología de América Latina y de España. También agradecer a la UDELAR y a GESIC, que contribuyeron con sus opiniones en la etapa de diseño del proyecto, y a varios investigadores de distintos ámbitos, instituciones y disciplinas que participaron en entrevistas o grupos focales para analizar la viabilidad de este proyecto. Bueno, entonces ahora sí le damos la bienvenida a nuestros invitados y paso a presentarlos. Lorena Echeverry es ingeniera, magíster y doctora en computación de la Universidad de la República, es profesora adjunta en régimen de dedicación total del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y su área de investigación es la gestión de datos, en particular bases de datos de grafos de conocimiento y análisis de datos, con intereses recientes en aspectos éticos y de privacidad de la ciencia de datos. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, Patricia Díaz es abogada, magíster en Relaciones Internacionales, es presidenta de DataUI y coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad, DATISOC. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gustavo Suárez Volpe, analista de sistemas, integra la División de Gobierno Abierto de AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
como coordinador de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Bien, para Manuel, bueno, un placer estar acá con gente conocida. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta abierta para que la responda el que quiera o los tres si quieren. Y es, ¿por qué compartir o abrir datos de investigación? En base a su experiencia, en base a sus lecturas, pueden enfocarlo por donde quiera. Pero ¿cuáles son los principales beneficios para la comunidad científica, pero también más allá de la comunidad científica, de que estos datos estén disponibles y reutilizables? ¿Quién arranca? Adelante, Lore. Bueno, arranco yo medio sintéticamente. Yo creo que las ventajas o las cosas buenas que tienen son básicamente dos. Una es permitir la reproducibilidad de la ciencia, ¿tá? Y ese es un aspecto que siempre está en cuestión, ¿no? Cuando uno publica un artículo con un resultado y dice, bueno, tengo este nuevo algoritmo que hace tal cosa, en particular en las ciencias de la computación, ¿no? Y que mejora tal cosa, bueno, si uno no publica los datos experimentales que utilizó y no permite que alguien más reproduzca, bueno, pierde cierta validez ese resultado. Y de hecho, la mayoría de las revistas científicas desde hace un buen tiempo a esta parte justamente requieren la publicación de los datos acompañando la publicación para que la ciencia sea reproducible. Eso para mí es clarísimo. Y después está el otro punto que decías vos, el de la contribución a la comunidad en general, a la comunidad científica en particular, pero a la comunidad en general. O sea, nosotros como científicos usamos dineros públicos básicamente para hacer investigación. Muchas veces son dineros públicos, otras veces no. Y tenemos un deber de retribuir. Y para mí retribuir publicando los datos generados en nuestras investigaciones, permitiendo que otra gente después construya nuevas cosas y nuevo conocimiento a partir de eso, es algo como que debería ser obvio, pero no necesariamente es. Entonces, para mí son esas dos líneas que van muy, muy juntas, reproducibilidad y, por otro lado, generación de nuevo conocimiento. Complemento un poco, te vas a quedar sin ningún argumento, Gustavo. No te creas. Complemento un poco lo que, desde una mirada más de la sociedad civil, lo que decía Lorena es el tema de generar sinergias. ¿Cómo se generan sinergias en base a datos? Es a partir de la publicación de determinada información, no solo se generan vínculos entre académicos para reutilizar la información, sino que es el potencial de generar vínculos con empresas, sector privado o con sociedad civil y gobierno es inmenso. Traigo un ejemplo para ilustrar. En la época en que estábamos todos, no sabíamos que se nos venía una pandemia, hay una empresa canadiense, Blue Dot, que trabajaba en base a datos. ¿A qué datos? A datos que publicaba en la academia de epidemiología. Los mezclaba ¿con qué? Con datos demográficos, con datos de salud que los ministerios de diferentes países del mundo publicaban, con datos de vuelos de personas, cómo las personas se movían en el mundo. Bueno, esta empresa predijo que iba a existir una pandemia semanas antes de que de que la Organización Mundial de la Salud se enterara. Es como para dimensionar el hecho de la disponibilidad a nivel, no solo a nivel local, sino a nivel mundo, y también esto de establecer los lazos entre academia, empresa, sociedad civil y gobierno. Y además esto de los usos no previstos de los datos. Y sí, como que me dejaste un poco sin argumento, pero sí, reafirmar un poco lo que dice Patricia con el tema del trabajo en comunidad, ¿sí? Es fundamental. Y de darle valor a los datos. Nosotros cuando publicamos esperamos que la gente los use siempre nos sorprende la manera en que encuentra la gente para hacer cosas que no se nos hubieran imaginado, ¿no? Entonces, eso creo que el verdadero potencial está ahí, empezar a liberar y generar esa comunidad es un gran desafío también. Nosotros desde el lado de datos abiertos lo venimos construyendo hace tiempo y por suerte en Latinoamérica hay una comunidad que está muy activa, digamos, capaz que una de las más activas que hay a nivel mundial. Que nos llena de orgullo y bueno, a partir de un evento que surgió acá, o sea, creo que es un desafío que van a tener ustedes también, de poder integrarse a esa comunidad,
porque dentro de esa comunidad la pata de datos científicos y todo no está presente todavía. No. Entonces creo que es una buena oportunidad para conocer gente, conocer cómo se trabaja y cómo se generan esas relaciones, como decía Patricia, entre sociedad civil, gobierno, universidades y empresas también. Creo que por ahí va un poco la... Bien, aprovecho tu intervención, Gustavo, para reconocer el trabajo que viene haciendo GESIC de hace años en torno a datos abiertos y la ayuda en el diseño de este proyecto. Bien, hablábamos de los beneficios, hablemos ahora de la otra cara. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los investigadores a la hora de abrir esos datos? Y acá, en principio, la pregunta es para Lorena, pero pueden participar, por supuesto. Yo creo que los desafíos son similares a los que aparecen en otros contextos de datos abiertos. Por eso lo miro a Gustavo. Yo participo desde el 2011 más o menos en el tema en la mesa de datos abiertos. Con un énfasis en algunos aspectos que tienen los datos científicos en particular. Me anoté algunas cosas para no olvidarme. Uno tiene que ver con la generación de datos en formatos adecuados para su publicación. Muchas veces cuando uno está haciendo una investigación o está trabajando, tiene los datos más o menos. O sea, no tiene los datos ordenados y prolijos, no tiene una buena gestión de los datos adentro de los laboratorios. Y si llega el momento de publicar, bueno, tengo que ponerme a reconstruir eso, a improlijar, a saber. Y esa es una tarea que demanda un costo extra de alguna manera, ¿no? Demanda trabajo. Demanda trabajo y conocimiento, ¿no? Sí, sí. Y a veces tener esa capacidad de hacer como una trazabilidad y saber, bueno, qué datos son los que efectivamente terminé usando para este experimento que estoy publicando. Eso no es del todo trivial. Yo otra cosa que veo que también puede ser un desafío en algunos escenarios es el volumen de datos que se maneja, ¿no? Porque acá podemos pensar como en datos tabulares, ¿no? Capaz que algún conjunto de datos medianamente chico, cosas como planillas, pero hay áreas del conocimiento que trabajan con volúmenes grandes de datos, muy grandes, y que trabajan con datos que no siempre son tabulares, ¿tá? Ahí supongo que en algún momento quizás el repositorio empiece como quizás a generar capacidades para esos otros tipos de datos, no sé, por ejemplo, imágenes, me imagino, o ¿no? Que es como otro submundo que no es el mundo de los datos tabulares, que me parece fantástico porque es empezar por ahí, porque por ahí es donde abarca la mayor cantidad de los casos. Otro tema que a mí en particularmente me es muy sensible es la capacidad de generar y de después expresar adentro de las herramientas metadatos adecuados y suficientes para que después se puedan reutilizar los datos. Más allá de todos los campos que tienen ahora, que mostró Manuel, el decir qué tengo en cada columna y cómo lo estoy midiendo y cuál es la granularidad, eso da trabajo también. Y en cuanto el repositorio sea como más amigable de alguna manera o ayude de alguna manera a los científicos a subir esa información, creo que va también a hacer una diferencia. Son todas lecciones aprendidas de allá. Dos temas más que son un desafío. El tema de la privacidad y la anonimización, ¿tá? Porque hay gente que trabaja con datos que son sensibles de alguna manera o no sabe si son sensibles o no, y a veces cuando quiera publicar le van a surgir dudas de esto lo puedo publicar o no, esto lo quiero anonimizar, cómo lo anonimizo, etcétera. Ese es otro desafío. Y la calidad de datos, que es otro de los temas donde yo trabajo, ¿no? A veces no estoy tan seguro de la calidad de mis datos y por lo tanto me da como cosa publicarlos, ¿no? Esos son como desafíos técnicos y culturales, los mezclé todos ahí porque algunos son eso, como de, bueno, pierdo el control al abrir y al mostrar, pierdo el control de esto que yo estoy usando y eso puede representar un desafío también, romper esa barrera, mostrando que es más lo que se gana que lo que se pierde. Antes de darles el espacio para si quieren comentar algo más, quiero decir que este repositorio en principio está pensado para cualquier tipo de datos. Hay una limitación de 10 gigas por conjunto, pero que ante casos particulares se puede levantar. Para nosotros esto es nuevo, no sabemos qué infraestructura va a requerir, entonces iremos ajustándolo en función de las necesidades y de las capacidades. Si quieren, Patricia o Gustavo, comentar sobre esto de los desafíos. No, Patricia, tú. Adelante.
Tito. Bueno, un poco en lo que comentaba Lorena de la calidad, ¿no? Es importante porque al momento de usarlo, obviamente uno confía que esa información es correcta, pero que no debería ser una limitante para empezar a publicar, ¿sí? Cuando uno tiene los datos y por ahí tiene justamente esas dudas de decir, bueno, estará todo prolijo, digamos, cuando lo publica, y generalmente es lo que pasa, los propios usuarios detectan errores que por ahí nosotros no los tenemos, y esa retroalimentación hace que la calidad de los datos vaya mejorando. Entonces, que eso, no tener el dato a la perfección no debe impedir la publicación, ¿sí? Ese trabajo en comunidad hace que los datos mejoren, que el repositorio sea más confiable, y nada, era un poquito eso para complementar lo de Lorena. Y bueno, obviamente desafíos como la ética, el uso ético de los datos y alguna otra cosa que está tan en boga, ¿no? Ahora. Bueno, vamos a eso. ¿Cuáles son los desafíos o los obstáculos a nivel legal y ético que ustedes identifican? Acá propongo darle primero la palabra a Patricia como especialista, pero como siempre está abierta a que ustedes también respondan. Bien, antes de hablar de temas, que ya algo tiró Lorena, el tema de la privacidad, antes de hablar de temas legales y éticos, había dos cosas que me quedaron para complementar el tema de los desafíos generales, que es el tema de la generación de estímulos, por ejemplo, económicos, por parte de quienes, pueden ser las universidades o quienes están financiando las investigaciones, y también temas de formación. Yo creo que las universidades y los organismos que hoy se dedican de investigación en Uruguay tienen que acompañar esta iniciativa, y de hecho sé que la van a acompañar, porque esto es algo que desde los que trabajamos a nivel central en cuestiones de lo abierto, hay como un sentir en el gobierno y en las universidades de que es el camino a seguir. Eso de estímulos y formación, y va a haber a futuro, probablemente ustedes tengan alguna novedad o no sé, lo tiro ahí. Les propongo profundizar un poquito en esto, Dale, en cómo estimular y cómo capacitar más adelante, digamos. Dale, más adelante, vamos por lo legal entonces. Eso, que era la pregunta aspectos que me legales hiciste. y éticos, ya que estamos hablando de desafíos y obstáculos. Bien, a ver, hoy día cualquier investigador se enfrenta, más allá de publicar o no publicar sus datos, a desafíos legales. Al momento de publicar los datos en abierto, creo que hay un plus en el sentido de pensar en cosas que quizá antes no habíamos pensado. Por ejemplo, si manejamos bases en una investigación que se basa en temas de datos personales, los investigadores siempre están pensando en temas de seguridad, de acceso, de confidencialidad, pero no están pensando en publicar esas bases. Pero hay posibilidad, por ejemplo, de publicar no los datos, no la base tal cual, sino la base disociada, anonimizada. La cuestión es que ni siquiera se lo plantean. Entonces, primer tema, la privacidad, pero no debe ser una piedra en el zapato, un escollo, porque no están solos. No están solos en el sentido de que hay varias... tienen que saber a dónde acudir para pedir el apoyo para gestionar la privacidad. ¿Dónde acudir? Primero, en la unidad de protección de datos personales, que siempre que uno le manda mail con una consulta o pide reunión, está a las órdenes. Y después también en la jurídica de cada universidad. Yo creo que esto es muy bueno para generar cultura de cumplimiento y profesionalización en el manejo de datos. El hecho de que los datos salgan al público hace mirar todo el proceso para atrás. Y por eso es muy importante el tema del plan de gestión de datos, que obviamente que va a haber formación, porque se tiene que pensar desde antes, desde el principio de la investigación. Y el tema de privacidad, que es uno de los que acabo de nombrar, es uno de ellos, y no están solos. Van a tener formación, apoyo y consultoría específica, porque hay casos
O sea, uno en la formación no trata los casos específicos. Y esos casos específicos muchas veces implican una consulta. En cuanto a también a la privacidad, las formaciones deberían incluir algunas cuestiones como la nueva normativa relacionada con análisis de impacto del manejo de grandes volúmenes de datos. Más allá de la anonimización y disociación, hay veces que puede ser que no sea posible anonimizar. Bueno, posibilidad de manejar la creación de datos sintéticos similares a los que tenemos pero que no se pueden anonimizar. Hay muchas opciones y, a ver, la solución hay veces que es a medida para cada proyecto y no están solos. Y otro tema es el tema de propiedad intelectual, que es el gran olvidado cuando hablamos de publicación de datos abiertos. Se nos vienen siempre temas de privacidad y los otros que son de uso ético, pero los temas de propiedad intelectual quedan un poco en el olvido. Y les voy a contar qué problemas o qué desafíos pueden tener y también algunas vías como para solucionarlos. Muchas veces los investigadores, por el simple hecho de que el dato esté, por ejemplo, en Internet o en bases de datos accesibles, piensan que está ahí, puedo usarlo, incorporarlo, usarlo como insumos para mi base de datos. Estoy pensando, por ejemplo, en que las bases a publicar pueden contener imágenes, sonidos, textos, o pueden a su vez ser un procesamiento de varias bases de terceros. O sea, cuando hay involucrados terceros, lo que tenemos que desarrollar son las buenas prácticas de autorización y contratación de reuso, avisando que, porque una cosa es pedir autorización para usarlos con fines de investigación y otra cosa es pedir autorización para usar con fines de investigación y además que la base se publique en abierto. Son dos cosas diferentes. Y eso tiene que estar desde el principio claro. Y otra cuestión es, han venido varios investigadores a hacerme preguntas, ¿es legal las técnicas de text y data mining, como no sé, web scraping, o salir a buscar datos que están en diferentes fuentes y que quizás estén disponibles en Internet? Y esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, porque esté en Internet no significa que se la pueda reutilizar. De ahí, de hecho, están las leyes de derechos de autor y hasta las bases de datos mismas están protegidas por derechos de autor. Pongo un ejemplo. Si un economista o un equipo de economistas se suscribe a una gran base que existen, grandes bases de datos de finanzas en las que vienen siguiendo a nivel internacional diferentes indicadores, se suscriben porque pagan para ingresar a esa base para hacer una investigación. Eso no significa que se pueda scrapear esa base o que se puedan sacar datos de forma automatizada. De hecho, la mayoría de las veces no se puede. Otra cuestión, se puede hacer minería de texto y datos sobre grandes volúmenes de texto, como, no sé, ingresar a las bases del Sevier o de JSTOR, revistas privativas, científicas, y empezar a sacar texto para buscar patrones. Bueno, comúnmente está prohibido por los términos de uso. Por más que estén ahí y por más que yo esté pagando el acceso. Entonces, hay cuestiones que vamos a tener que empezar a analizar. Lo bueno es varias cuestiones. Lo bueno es que esto no se está persiguiendo, no existen riesgos hoy de estas actividades, como no existe, como en el caso de los temas de privacidad, una unidad de control estatal. Hay muchos usos que son tolerados. De hecho, los usos con fines de investigación y de educación son tolerados. No significa que sean legales. Y la buena noticia es que hoy está en el Parlamento, todavía no se aprobó, esperemos que se apruebe, una excepción que permite hacer cualquier técnica de análisis de datos con fines de investigación sin pedir autorización a el tercero, siempre que sea sin fines comerciales.
Esto me imagino que es relevante, por ejemplo, en casos donde no está claro de quién es la propiedad sobre un conjunto de datos, ¿no? Exacto. Porque se fue generando colectivamente y reutilizando, y bueno, Exacto. un poco esto que estamos tratando de, Exacto. de estimular. Esperemos que se apruebe porque esto sería como una carta blanca, pero no de cualquier manera, una carta blanca con condiciones. Siempre y cuando uno puede salir a hacer, no sé, web scraping, parsing, o sea, un montón de técnicas en las que consigue datos de diferentes fuentes sin pensar siquiera en pedir autorización porque no es un uso competitivo, o sea, no es para montar una base de datos igual, sino con otro fin, con fines de investigación sin fines de lucro. Lo que sí, en su momento la ANI va a tener que, Redata va a tener que explicitar y poner condiciones específicas, y por eso es bueno entender cuándo es que se va a utilizar esta excepción y detectarlo, y va a tener que colocarse un disclaimer explicitando esta base fue realizada en base a una excepción al derecho de autor. Estamos haciendo un futurología porque todavía esto no existe, pero es importante tenerlo en cuenta. Y creo que va a haber, esto se está tratando en el Parlamento y creo que puede andar. Esta vez puede andar esta excepción porque no le veo mayor oposición por parte de ningún actor. Vimos propiedad intelectual, vimos privacidad, y después hay todo un montón y esto sí lo vamos a ver en conjunto, el tema de el reuso ético. Cuando se le pregunta, estoy pensando he leído, por ejemplo, la publicación de Florencia Gratarola sobre, que le preguntó, es una investigadora uruguaya que de hecho tiene un set de datos publicado en Redata con su equipo, le pregunta a sus colegas que trabajan en temas de biodiversidad cuáles son los problemas o por qué no querrían publicar, y siempre el tema del reuso ético de los datos, de para qué se van a usar los datos y quién los va a usar, sale como un tema. Hay dos cuestiones. Uno es el reuso ético por parte de terceros, y otro es si conviene o si tiene un impacto negativo en la publicación. El ejemplo que siempre pone Florencia con temas de biodiversidad es: yo no puedo publicar la ubicación exacta de dónde están las especies en extinción en un mapa. A cazarlas. Claro, porque van a ir a cazarlos, porque van a ir los curiosos. Bueno, esos temas van a estar, obviamente que eso debe estar incluido, y creo que está dentro del modelo de plan de gestión de datos que tiene que hacer los investigadores al momento de planificar o presentar un proyecto. Y el otro tema es, más allá de los usos no previstos que pueden llegar a tener un impacto negativo. Y eso hoy es un tema de gran discusión, más que nada por el uso de todos estos datos con fines, por ejemplo, de entrenamiento de inteligencia artificial con X fines. Y se está dando la discusión a nivel internacional. Se está dando en las comunidades de lo abierto. De hecho, la última cumbre de Creative Commons, que son las licencias que ustedes, de que ANI utiliza como estándar, el tema central fue qué pasa con todo lo que se libera con nuestras licencias, y que se le puede poner otras condiciones de uso, porque las licencias Creative Commons hablan de temas de propiedad intelectual. Liberan temas de propiedad intelectual, pero no liberan quizá o no tocan los temas sobre uso responsable. Pongo un ejemplo para que se entienda. Es más, lo voy a nombrar y todo. Conversando con Gregory Randall, ex prorector de investigación de la universidad, me cuenta que un algoritmo que él deja libre relacionado con vectores y descubrir patrones en vectores, es un algoritmo muy conocido y que se usa mundialmente para reconocer patrones de vectores, y las bases de datos asociadas también. Todo él lo libera con licencias libres. En un viaje a Estados Unidos se entera que la DARPA, Ministerio de Defensa de Estados Unidos, está usando ese algoritmo para
mejorar la precisión de los misiles. ¿Cómo lo iba a...? Hay 1000 usos espectaculares que podrían... que pueden darse de ese algoritmo, pero bueno, era su preocupación. De hecho, escribimos un artículo en conjunto en base a esa conversación que tuvimos sobre temas éticos. Esto de los usos no previstos es un tema en la ciencia desde mucho antes Desde, del boom de los datos, ¿no? Es una discusión eterna. Pero buena noticia, están surgiendo soluciones. De hecho, por ejemplo, existen ya sets de licencias, así como están las Creative Commons, que tocan temas de propiedad intelectual. Están los sets de licencias RAIL, que son las licencias de uso responsable de inteligencia artificial, que ponen límites a qué se puede hacer. No uses mi base para entrenamiento con estos fines, no sé, militar, Y eso, los marcos jurídicos como el nuestro están preparados para que esas licencias tengan validez. Esas licencias se está analizando compatibilidad y por eso les digo, los movimientos de lo abierto están analizando este tema. Hay que hacer análisis de compatibilidad de licencias, se pueden poner juntas, si hay que hacer algunas aparte, todo eso está en proceso. Pero es bueno, estamos hablando de cosas que se están hablando ahora y problemas que no es que ni la ANI ni nosotros vamos a resolver aún, pero sí van a tener solución legal a corto plazo porque es un tema instalado y ya existen herramientas y que hay que ver cómo interoperan entre ellas. Dejo por acá porque ya sé que... ¿Quieren, Gustavo o Lorena, comentar algo al respecto? Sí, ya creo que están casi todos los puntos tocados. Bien, avanzamos entonces. Solo quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecer a Florencia Grattarola, que nosotros vemos como un poco una pionera en estos temas y que además nos ha ayudado mucho en la implementación de este proyecto. Bueno, dejamos las consideraciones éticas y legales y acá me gustaría plantearle una pregunta a Gustavo desde su experiencia en AGESIC. Hay en el catálogo de AGESIC algunos conjuntos de datos que surgen de actividades de investigación, pero a mí lo que me gustaría es, con cada vez más datos disponibles y donde cada vez más se habla de la necesidad de políticas basadas en evidencia, ¿cómo lo ves esto a la luz de la experiencia en AGESIC y qué potencialidad le ves a que las comunidades científicas empiecen a abrir cada vez más sus datos? Bueno, un caso que todos conocemos fue el caso de COVID, ¿no? El análisis de esos datos, lo que pudo lograr contener la epidemia aquí en Uruguay, ver cómo se distribuían las vacunas, todo el manejo que se hizo tanto desde la universidad como desde AGESIC en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, es un caso que todos conocemos. O sea, creo que la importancia de los datos de investigación es fundamental para las políticas, ¿no? Como lo comentaba hoy, siempre nos sorprendemos con el uso de los datos. Bueno, esto que decía Patricia con el tema del algoritmo, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos que se pueden utilizar. Por ejemplo, en Inglaterra estaba leyendo hace unos días que hay una gran base Biodata, creo, no sé si la sintieron nombrar, que recolecta datos genéticos de las personas, pero además la asocia con la historia clínica y también tienen formularios y esos datos se comparten con la comunidad científica, obviamente anonimizados, y permiten analizar cosas tan sencillas como que 6 tazas de café son perjudiciales para los que tienen problemas cardiovasculares. Entonces, yo creo que los datos científicos y los datos en general, en cuanto más volumen y mejor calidad tengamos, va a ser siempre beneficioso, tanto para las políticas públicas como para generar otros desarrollos, como ya conocemos nosotros que estamos en el mundo de datos abiertos, fue en su momento Por Mi Barrio, esa plataforma que te permite hacer denuncias, que es de data, como fue Tu Servicio también, para saber si uno se puede cambiar de prestador de salud. Hace unos meses, 2022, generamos una hackathon, que es una actividad para mover un poco la comunidad de datos en torno al cambio climático, un tema que se está trabajando mucho aquí, sobre todo en AGESIC, con el Ministerio de Ambiente, con apoyo del BID. Y
estaba un poco disociada esa comunidad de datos abiertos de la comunidad de cambio climático. Entonces, hicimos esta actividad en conjunto con la Open Data Charter, que es una organización internacional, el BID y el Ministerio de Ambiente y AGESIC, para ver cómo podíamos mover un poco esto, y analizando datos de estudios que venía realizando el Ministerio de Ambiente, un equipo de periodistas de Amenaza Roboto hizo una investigación que está publicada en su sitio web, y si el nivel que tiene actualmente los gases de efecto invernadero van a afectar el aumento del nivel del mar, y el 10% de la ciudad de Montevideo para dentro de 80 a 100 años, ante efectos climáticos críticos, va a quedar bajo agua. No quiere decir que siempre esté bajo agua, pero ante ciertos eventos va a lograr esas cosas. Y también ahí vemos que hay mucha obra pública desarrollada en esos lugares, hospitales, escuelas, que se van a ver afectados. Entonces, bueno, cómo a partir de este análisis de datos que había publicado, de investigaciones que ya se venían haciendo por parte del Ministerio de Ambiente, podemos ver dónde, por ejemplo, ubicar una escuela, dónde ubicar un hospital, para que dentro de, no sé, 80 años no tengamos que estar cambiándolo de lugar, ¿no? Creo que hay muchísimo para cortar con estos temas, ¿no? Sí, ahí a mí lo que me gustaría comentar es que el límite entre los datos de investigación y los datos abiertos de gobierno, por ejemplo, no siempre está claro. Acabas de poner un ejemplo clarísimo. La intención de ANI no es duplicar esfuerzos o reñir con el objetivo del catálogo de datos abiertos de AGESIC, que reúne principalmente datos oficiales. Nosotros lo vimos con AGESIC y entendimos que era necesaria una nueva infraestructura donde cualquiera pudiera autodepositar sus datos sin tener que tener un aval institucional, más que a la naturaleza del dato en sí, porque sabemos que en el catálogo de datos abiertos de AGESIC hay datos resultantes de investigación. Y bueno, la idea es, a partir de ahora, ya con el repositorio en funcionamiento, buscar formas de interoperar lo más automáticamente posible para que los datos de Redata estén disponibles también en el catálogo. Sin duda que va a ser un desafío que tenemos. Y primero puntualizar que no es el catálogo abierto de AGESIC. Nosotros como AGESIC simplemente gestionamos la infraestructura y llevamos adelante la política de datos abiertos. El catálogo nuestro tiene un espacio para cada organización que quiera publicar datos, sea privados, públicos, de educación, de academia. Entonces, porque generalmente dicen el catálogo abierto de AGESIC y pareciera como que estamos todos publicando datos para AGESIC, y no, en realidad es el catálogo nacional. Y bueno, sin duda que es un desafío para los próximos meses será cómo integramos los datos de Redata también, cosechándolos o buscando de alguna forma para tenerlos en el catálogo de datos abiertos. Con gusto, trabajaremos en eso. Bueno, venimos muy bien con el tiempo. Les propongo una última pregunta para el que quiera tomarla, retomando un poco el tema de los incentivos que hoy traía Patricia. ¿Qué tipo de incentivos existen o deberían existir para que los investigadores estén más dispuestos, más preparados para abrir estos datos, considerando esto que requiere cierto nivel de capacitación, de dedicación, etcétera? Un poco lo mencionaba Cayafa en la primera parte, el rol de los financiadores de proyectos de investigación es crucial en esto. Y es que, bueno, dentro de las condiciones del financiamiento tiene que haber cláusulas explícitas que propendan a que la gente publique sus datos. Eso me parece que debería ser así, es así en un montón de lugares del mundo. Yo les comentaba hace un rato que en el Reino Unido se hace un montón de años, y que eso les permite además de tener un repositorio de datos con más datos, generar datos sobre cómo se hace investigación, ¿no? Ese es otro lado. No es exactamente lo que estamos hablando, pero también es algo importante a tener en cuenta. Entonces, el rol que cumplen los financiadores poniendo condiciones y requerimientos me parece que está muy bueno, pero por otro lado, estaría bueno generar algún tipo de premio o incentivo. No se me ocurre muy bien del todo cómo. Claro, algún tipo de sello de calidad, algún tipo de premio para las organizaciones o las instituciones o los científicos que publiquen datos en los repositorios. Hace un tiempo estábamos fantaseando con algo así desde el CICADA, del Centro de Datos, de Ciencia de Datos, de tener como un sello, ¿no? De, bueno, usted
no sé, un publicador o una publicadora estrella, ¿no? Publica datos de buena calidad, publica datos con frecuencia, o sus datos son muy utilizados, son muy descargados, ¿no? Esa cosa como de fomentar y darle un premio de alguna manera, que puede pasar por un reconocimiento, ¿no? También hablaba específicamente de eso, de que en algunos llamados estaba viendo acciones específicas de una contribución extra desde el punto de vista financiero a aquellos proyectos que presentan planes de gestión de datos. Esto me parece que es complementario, ¿no? Sí, tiene que haber incentivos, pero también hay una cosa que dijo Patricia que me parece que es esencial, que para incentivar la publicación tiene que haber un acompañamiento fuerte con herramientas y con capacitación, ¿tá? Porque va a haber gente que va a querer publicar y que se va a enfrentar con distintos escollos, si se quiere, ¿no? Y bueno, para que eso fluya va a haber que hacer un acompañamiento. Ahí también hay una responsabilidad en la formación, un poco lo que decía Pato, cómo ayudar y cómo generar herramientas de software o herramientas que no son de software para que eso pase y eso fluya. Ahí también creo que hay tela para cortar. Sí, bueno, aprovecho para comentar que el lanzamiento de este repositorio se da en el marco de un proyecto un poquito más grande que incluye el incentivo asociado al Fondo Clemente Estable como piloto que mencionaba Flavio hoy, donde los investigadores que presentan un plan de gestión de datos comprometiéndose a que esos datos queden públicos y son valorados, digamos, resultan financiados, además tienen un adicional del 10% sobre el monto total del proyecto, y tenemos previsto un plan de capacitación que todavía está en una etapa incipiente de diseño, para lo cual vamos a ir a convocarlos a cada uno de ustedes, sus organizaciones y todas las organizaciones afines, porque a nosotros también nos exige generar capacidades a nivel de gestión de datos, de curaduría de datos, etcétera, en un repositorio que por interdisciplinar se va a enfrentar a datos de naturaleza muy distinta y a desafíos específicos con los que sabemos que no vamos a poder solos. Bien, y no, quería comentar una cuestión. Yo formo parte también del Centro de Investigación de Educación Abierta, el CIEDA, de la Universidad de la República, y desde el CIEDA se está evaluando, todavía no tenemos cuestiones en concreto, pero de hecho ya nos hemos reunido, te hemos invitado a alguna reunión para impulsar un capítulo nacional del GoFair, que sería, a ver, desde la academia también podemos instalar capacidad y generar entre los que estamos promoviendo los principios de lo abierto, GoFair, bueno, los principios relacionados con la ciencia abierta y estándares y guías, y instalar un capítulo GoFair en Uruguay sería también como otro, suma más al músculo de generar estos espacios de formación y consulta para los investigadores, y bueno, obviamente los mantendremos al tanto si es que lo logramos. Perfecto, y quiero mencionar, ya que traes a GoFair, quiero mencionar y estimular la participación de los investigadores que les interese el tema en otra iniciativa que se llama Research Data Alliance, RDA. Es una asociación de investigadores e instituciones de investigación que con 1000 comités y grupos que trabajan sobre distintos aspectos vinculados a los datos, muy comprometidos con la ciencia abierta y la disponibilidad de los resultados de investigación. Y me acaban de anunciar que en mayo la secretaria general de RDA va a estar en Uruguay, va a estar recorriendo toda América Latina, buscando cómo fortalecer la presencia de la asociación en América Latina. Nosotros ya estamos en contacto con ellos a través de la referencia, pero la idea es armarle una agenda con todos los grupos, instituciones y colectivos interesados en el tema. Así que ya dejo la primicia, digamos. No sé si hay algo más que quieran comentar, si no, quería complementar un poquito lo de Lorena. Creo que fundamentalmente el apoyo económico sí es básico para esto, pero nos ha pasado en la comunidad que mucha gente a veces lo hace porque está bien hacerlo, ¿no?
y el mayor reconocimiento que tiene, digamos, cuanto más mayor reconocimiento, es como que más impulso y más hace que las cosas traccionen y se siga multiplicando esto de la apertura de datos, ¿no? Sobre todo pasa con las organizaciones de sociedad civil, es un bien público, o sea, estamos generando cosas, no me importa si me van a pagar o no. Hubo un ejemplo hace un tiempo, una aplicación que era para personas con problemas de movilidad, lo desarrollaron chicos que no eran de informática, eran de la Facultad de Ciencias, ellos liberaron el código, lo que ellos querían era que la gente reutilizara el código y ayudar a la gente que tenía problemas de motricidad para trasladarse en la ciudad y eso. Y bueno, por ahí creo que va un poco esto de los incentivos, empezar a generar y tener en cuenta que la publicación de datos es el comienzo. Después hay que mantenerlos, ¿ah? Hay que actualizarlos, hay que revisarlos. Y entonces, como que... No me asustes al público. No, eso va a depender de la naturaleza del dato, claro, ¿no? O sea, porque si es si un es algo que experimento cerrado, no vas a tener que actualizarlo. Pero Así sí, no si vos asustamos tenés, al si público. va creciendo y va aumentando Sí. el volumen de datos, eso vas a tener que mantenerlos, ¿no? Y entonces, creo que... Sí, no sé qué ibas a decir. No, me hiciste dar cuenta de algo. O sea, cuando yo estaba hablando de premios o incentivos, hay algo que está relativamente accesible, y es que el Sistema Nacional de Investigadores podría incluir como ítem dentro del CBU y dentro de las cosas a evaluar esto, ¿no? Porque que además de poner artículos publicados y artículos en conferencias, etcétera, conjuntos de datos. Bueno, desde hace poco tiempo hay un lugar específico para poner conjuntos de datos publicados como mérito en CBUI, ya que traes el tema del SNI, pero de la evaluación en general. Y hoy un poco lo comentaba sin explicitarlo. Más allá de los incentivos económicos, muchas veces los investigadores lo que más los incentiva o los mueve es el prestigio, digamos, ¿no? El prestigio académico. Como... Bueno, las evaluaciones de personas podrían ser un vehículo para promover esto, dándoles una valoración positiva. Habrá que hablar con la comisión honoraria del SNI, que es la que gobierna el sistema. Exacto. Bien, bueno, si les parece entonces vamos a las preguntas del público. No sé, Manuel, cómo venimos. Bien, igual siguen haciéndolas allí en el chat o bueno, en el espacio de preguntas y respuestas. Primero algunas aclaraciones que creo que me olvidé mencionar al principio, que bueno, que el software de Redata es de Dataverse, que es un software generado por la Universidad de Harvard, es un software específico para conjunto de datos de investigación. Y bueno, es un estándar que utilizan muchos países y universidades, ¿bien? Pero bueno, está basado, es un software libre y hardware abierto para poder utilizarlo. Pero bueno, surgieron algunas preguntas concretas en cuanto al proceso, porque claro, yo ahora me estoy acordando que no completé el proceso, o sea, yo les hablé de 2 procesos. La primera carga de citación, pero después de este tiempo que también mencionaron ustedes, que bueno, por ahí lleva un tiempo, pero bueno, para mejorar los metadatos, que lo sube, porque también para responder una de las preguntas, lo sube el investigador o la investigadora. La idea es que sea autorchivo, la persona sube su conjunto de datos y cuando termina de terminarlo, de procesarlo, de estar pronto, lo manda a revisión. Bien, va a haber un botón abajo de editar que dice mandar a revisión y ahí el equipo de ANI va a revisar los datos y bueno, puede haber un intercambio, bueno, hay que cambiar esto, ¿qué te parece con esto? Y el equipo de ANI recién va a publicar el conjunto de ahí datos. me gustaría hacer un comentario. Esa revisión no va a ir a la calidad de los datos, no tenemos especialistas en todas las disciplinas para revisarlo, sino a que estén descriptos y subidos de tal forma que sean potencialmente reutilizables por otros. Exacto. También consultaban por el espacio de preguntas y respuestas qué tipos de archivos. Todos los archivos habidos y por haber, simplemente vieron que yo mostré algunos que tienen un preview, que tienen una manera de visualizar. Ahí simplemente se visualizan los archivos más comunes, ¿bien? Pero en sí se pueden subir fotos, imágenes, todos los archivos posibles, digamos. Idealmente en formatos abiertos o de reproducción abierta. Es la idea, ¿no? Porque bueno, estamos buscando reutilizar. Hay veces que eso no es posible, ¿no? Porque los datos se generan con un determinado aparato o equipo que genera un formato muy específico.
Después consultaban, bueno, un poco lo mencionaron, pero podemos profundizar este tema de, bueno, si choca con la protección de datos personales, ¿no? Y por eso se cuida su publicación. Un poco ahí lo mencionamos al principio, de que hay posibilidad de restringir, ¿no? El conjunto de datos. Aunque la recomendación en ese caso, como hoy comentaba Patricia, siempre anonimizar o disociar los procesos, datos. eso Sí. es un... Hay guías publicadas en la página web de AGESIC Sí. que explican el paso a paso de cómo tienen que hacer. Sí, de cualquier manera también está el equipo de AGESIC. Y Estamos exacto. trabajando para dar apoyo en estos temas. De hecho, con el Ministerio de Ganadería estamos trabajando en anonimizar bases de datos de los censos agropecuarios. Entonces, las encuestas, perdón. Y bueno, es un trabajo que nos está llevando un tiempo, pero también nos ayuda a aprender a nosotros. Claro. Por eso, creo que restringir el acceso puede ser una forma, pero es mejor si logramos Mejor, trabajarlo sí. de forma que queden Sería la última opción. reutilizables. Exacto. Exacto. Bueno, hay una pregunta para los panelistas, un poco ya lo hablamos, pero bueno, que mencionan que a veces hay resistencias por parte de editores o investigadores a publicar sus datos de investigación. ¿Y cuál serían las opiniones o alguna recomendación, algún argumento de peso? Ya los dimos, pero bueno, por ahí podemos profundizar para publicar los datos, ¿no? ¿Qué responder o cómo, de qué manera responder? Ahí, a veces la reticencia viene en ciertos casos por el desconocimiento. Eso me parece que es importante, y eso lo aprendí también de Patricia hace un montón de años, con un tema similar que tiene que ver con la publicación en repositorios institucionales de publicaciones que uno ya publicó en un journal, por ejemplo, ¿no? A veces hay gente que tiene reticencia porque cree que si publica en el repositorio está infringiendo o violando alguna cosa que firmó. Bueno, que se asesoren porque Suele no ser así. porque suele no ser así. O sea, los términos y condiciones de publicación, a veces uno cree que son en exclusividad, pero la mayoría de las revistas y las conferencias admiten la publicación en repositorios institucionales. Solo en repositorios institucionales, ahí va. De los papers, y me sospecho que para los datos de pasar algo parecido habría que revisarlo. Hay que revisar y hay que ver si las bases... Hay herramientas elaboradas, no sé, como las bases Sharpa y Romeo, de análisis sobre políticas de publicación. Por ejemplo, ustedes son investigadores, firmaron y fueron publicados por una revista X. Piensan que no solo la publicación, sino que los datos de la publicación no podrían estar publicados con una licencia Creative Commons en el repositorio de ANI o de la universidad. Y eso se puede revisar fácilmente porque estas bases Sharpa Romeo lo que hacen es analizar políticas de publicación y muestran cuáles sí y cuáles no. Ni siquiera tienen que ir a leer el contrato porque otro lo hizo por ustedes y clasificó. Igual es bueno que vayan a leer el contrato, Sí. y que lo entiendan, pero Que lo así lean como antes de firmarlo que sería lo lean ideal. antes de firmarlo sería ideal, pero como hay veces que uno quiere publicar en esa revista Sí, sí. y no en otra, y por algo es, pero la cuestión es que más del 70% Sí. de las revistas permiten la publicación. Acá estoy hablando no de datos, sino de los Papers. artículos, de papers, Artículos. en repositorios institucionales, no cualquiera, en el de la organización o institución que lo financió. Pero la cuestión... El 90 y pico % nos da para datos de publicaciones uruguayas Eso, yo no recogidas sé en de... Web of Science. Esa cifra no la tenía. No sé, tengo claro que es casi el 80, 70 y largo para papers, pero no sabía para datos. Así que mejor. No, este dato que yo tiro es para papers y gracias por retomar el tema de repositorios institucionales, en lo que ANI, junto con todas las principales instituciones de investigación del país, viene trabajando a través del Sistema Nacional de Repositorios de Acceso Abierto, del cual Redata es un nuevo componente, digamos, ya pensando en diversificar un poco los resultados. Muy bien. Bien. Una pregunta concreta, que si la página se va a poder navegar en inglés, claramente sí, momentáneamente para iniciar optamos por no, pero bueno, la idea es que después se pueda también elegir el idioma. Hoy está disponible solo en Solo español. en español. Bien. Y se puede navegar, ¿no? Ya se compartió por el chat, pero ya la pueden navegar y recorrer. Una pregunta que ponía aquí Flavio Callafa, que decía: ¿cómo se compatibiliza la publicación de datos abiertos con investigaciones que por ahí desembocan en una invención patentable, ¿no?
pueden coexistir. Sí. ¿No? Sí. Por ahí lo pueden explicar un poco más. Sí, no hay ninguna restricción, digamos. De hecho, los datos abiertos se publican para que la gente los reutilice sin restricción. Capaz que, bueno, No. depende Hay un tema legal ahí, claro, pero- del punto de, claro, depende del punto de vista de lo que quieras mirar. Si la pregunta es, ¿yo puedo patentar algo que generé a partir de datos abiertos? Esa es una pregunta. Otra pregunta puede ser, si yo patento algo a partir de datos abiertos y después genero royalties, si los tengo que repartir con el que generó. No sé cuál es A la ver, pregunta, pero tiene varias Es buena la pregunta variantes. porque es clave decir patente. Las patentes no son en lo absoluto incompatibles con la publicidad y difusión máxima. Es más, las patentes implican la difusión máxima. De hecho, la cuestión, quizás está pensando ahí en lo que se llaman los datos de los datos para lograr la patente, los datos de prueba. Creo que viene por ahí. Viene por ahí. Si yo Bueno, quiero generar una patente a través de mi investigación, ¿eso es compatible o sea, con, una con cosa- abrir los datos? Claro, los datos de prueba de patentes, el tema no, se pueden publicar. La cuestión es que sean válidos para su función, que es, por ejemplo, en un medicamento, que los datos de prueba se utilicen para que sea aprobado para su venta a nivel nacional. Esos datos de prueba de patente. O sea, el aprovecharlos no tiene que ver solo con el tema de la publicación. Hay otras formas de aprovechar. A lo que voy es, no tiene que ver directamente la publicidad y la difusión. Pueden publicarse perfectamente. Sí pueden tener determinadas limitantes de uso, y la dejo por ahí, porque nos vamos a meter, si no, en un mundo medio... Pero la cuestión es, ¿pueden presentar datos de prueba? Sí, se pueden presentar y publicar. Van a tener que tener en el campo de condiciones determinadas consideraciones sobre para qué se pueden usar y para qué no. Quizás no estén con una licencia totalmente abierta, pero el problema no tanto son las patentes, sino los derechos de autor. Cuando publicamos sets de datos que a su vez tienen obras adentro, fotografías, resúmenes de texto, porque una base de datos puede contener obras protegidas por derechos de autor. Ahí viene todo el tema más importante, que eso sí son, directamente no se puede, sin autorización de cada uno. Imagínense imágenes, cada imagen fue sacada por un fotógrafo diferente y los estamos usando, no sé, para entrenar un algoritmo de reconocer Todos los el algoritmos sexo de las vacas de redes neuronales. a distancia, un montón de vacas. Bueno, ¿quién sacó las fotos? ¿Quién es el dueño de las fotos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es algo que va a ser, que se quiere solucionar a través de una excepción al derecho de autor, solo con fines de investigación y sin fines de lucro. Y por eso también esos datos van a estar, si es que sale esta excepción, van a tener que estar publicados con ciertos condicionantes. Pero estos temas, la idea es que va a haber asesoramiento. Sí, ahí, y hablando de asesoramiento, creo que el consejo clásico de las unidades de propiedad intelectual o De de las transferencia universidades. tecnológica de las instituciones de investigación en general es, si pensás que esto puede desembocar en una patente, no lo publiques, no lo presentes, no lo abras. Pero eso es por otra razón. Hasta que tengas por lo menos ¿cómo se llama? El derecho de primicia, me sale, no es la palabra. pero La prioridad. prioridad. La cuestión es, eso es un tema estratégico que no tiene que ver con lo legal. Es, si está en la patente, se otorga si la invención no está en el estado del arte. Entonces, donde uno lo publique y todo el mundo lo conozca, deja de tener calidad inventiva, o sea, deja de tener calidad para ser patentable. Pero no tiene que ver con, luego de que uno inicia el trámite, Podés abrir adelante. los datos. Exacto. Exacto. Creo que iba por ahí por la pregunta, pero es una percepción. Bien, tengo las últimas dos. Una es muy específica que por ahí es para ti, Juan, que dice, bueno, hay una evaluación en que sea primaria desde ANI sobre cómo ha incidido este incentivo en el Fondo Clemente Estable. Es muy primario porque fue recién ahora, pero... No, porque es muy reciente. El Fondo Clemente Estable, la convocatoria 2023 lo incorpora por primera vez. Esos proyectos recién están arrancando
y tienen una duración promedio que está muy cerca de los 3 años, o sea que hacer una evaluación de los resultados todavía es muy difícil. Yo no es la primera vez que me los piden, los debería tener a mano, los datos del total de las postulaciones, cuántos presentaron para este intensivo y para este incentivo no intensivo, y cuántos efectivamente fueron financiados. Según mi recuerdo, en ambos casos estaba en torno al 25%, pero no estoy seguro. Bien, perfecto. Y todavía no hemos visto resultados. Lo único que tuvimos fue alguna instancia cuando estaban en etapa de postulación y alguna instancia con evaluadores de las comisiones técnicas de área, que eran los encargados de evaluar esos planes de gestión de datos. O sea que no, todavía no tenemos material para evaluar, digamos. Bien, y una última un poco más abierta y más compleja. Nos preguntan, que Mariana pone que como socióloga, que no tenemos una comunidad de científicos, sino muchas comunidades, ¿no? Entonces, que hay abordajes muy diversos temas, hay investigadores que usan datos quanti, otros quali, entonces hay perspectivas ideológicas diferentes y posturas diversas, ¿no? Entonces, cuando se piensa en una capacitación en el manejo de datos abiertos, ¿creen posible abordar esta dimensión y no solo las prácticas? Y sí. Ese es uno de los desafíos de la interdisciplina en general, ¿no? Creo que hay varios entornos, varios ámbitos donde esa interdisciplina se está dando y que esas distintas miradas van a aparecer y que tienen que aparecer, y estoy de acuerdo con que es necesario, porque sí, estamos hablando, a veces parece que estuviésemos hablando en idiomas distintos. Vuelvo a traer el nombre del CICADA porque es un centro interdisciplinario donde hacemos este tipo de cosas y suelen surgir este tipo de discusiones y la necesidad de las miradas distintas. Y bueno, y claramente hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando uno piensa en datos científicos, suele pensar, o datos de investigación, suele pensar en tablas con números. No. Y eso es una recontrasimplificación. Estoy de acuerdo con que es una simplificación muy grande. No, de hecho, los que trabajamos en temas de lo abierto, tenemos contacto con docentes, profesores, investigadores del mundo, de diferentes áreas, que manejan la especificidad de los requerimientos de los datos en determinadas áreas. Por lo tanto, no va a haber problema en las capacitaciones en contactar, depende del público objetivo. O sea, se puede perfectamente organizar capacitación dirigida específicamente a un área disciplinar y traer referentes que publiquen y que hayan enfrentado dentro de esa área algún problema. Sí, yo lo que me imagino es que habría, y con esto no me estoy comprometiendo, estoy invitando, habría que generar instancias de capacitación como en distintas capas, ¿no? Algunas más instrumentales, más generales, otras más vinculadas a aspectos legales, etcétera, pero además otras muy que vayan mucho a la especificidad de cada disciplina, porque efectivamente son muchas comunidades, creo que así nos mencionamos a los investigadores durante todo el evento, y con características muy distintas, que más allá de la interdisciplina, los datos que manejan y la forma en las que deben ser tratados para poder ser reutilizables son muy específicos de la disciplina. Sin ir más lejos, por ejemplo, en esto de los datos quali, ¿no? En las ciencias sociales se usa mucho el instrumento de la entrevista, la desgrabación, ¿no? Y esos son datos cualitativos que después, bueno, se pueden aplicar técnicas para poder llegar a cosas más sintéticas, pero esos datos son datos cualitativos. Y ahí ya aparecen, por ejemplo, problemas de anonimización. Bueno, problemas no. Pueden surgir problemas de anonimización. No es lo mismo anonimizar textos que anonimizar tablas. Hay técnicas para todo, pero no es lo mismo. Entonces, se me ocurre al vuelo ahí un tema que es, bueno, como bien específico y es bien interesante como tratar separado. Bien. Una última pregunta que quedó ahí perdida en el chat. Si generará DOIs directamente, que DOI es el
identificador único si lo gestiona ANI. Va a generar un DOI cada conjunto de datos como conjunto, no como dato específico. Y no lo gestiona ANI directamente, sí, o sea, lo gestionamos nosotros, pero no lo emitimos por el momento a través del consorcio de Dataverse, que es el consorcio de la comunidad de Dataverse de Harvard, y se emiten a través de allí. Sí, ya está emitiendo DOIs a través de Dataverse con un prefijo específico para ANI, o sea, si bien lo contratamos a través de un consorcio, en realidad los gestiona el ANI. Y acá aprovecho para señalar la importancia de utilizar identificadores persistentes, no solo para conjuntos de datos, también para publicaciones, para instituciones, para personas, etcétera, de forma que después podamos todos como sociedad tener datos sobre el trabajo, las capacidades y los resultados de la investigación nacional. Mira, consulta en el chat. ¿Existe en el Uruguay el repositorio de datos biológicos biodiversidad? No hay un vínculo entre Redata y biodiversidad. Simplemente biodiversidad forma parte del repositorio como cualquier otro conjunto, pero no hay una vinculación entre Redata y biodiversidad. No hay una relación institucional. Los conjuntos de datos, o por lo menos uno de ellos, no sé si hay más, publicados por biodiversidad en tanto proyecto, están disponibles hoy en Redata. De vuelta, sin el afán de redundar, sino de reunir la producción nacional de datos abiertos que hoy está dispersa en distintos repositorios disciplinares o interdisciplinares, pero internacionales, sí, digamos. Un poco de ahora en más la idea, bueno, como decíamos, es por ahí seguir subiendo algunos conjuntos de datos, pero también invitamos obviamente a las investigadoras y los investigadores que vayan subiendo. Ahora, además de poder navegar, también se puede ya subir datos si quieren, crearse un usuario y poder subirlos. Pero bueno, también estamos, que lo hablábamos un poco al principio, estamos también evaluando poder enlazar, ¿no? Porque nos comentaban también en algunas reuniones que bueno, que hay algunos repositorios muy específicos, muy disciplinares y con mucha cantidad de datos que por ahí no es necesario traerlos, y bueno, por ahí simplemente los vamos a linkear. Es un proceso que estamos analizando y revisando, trabajando, que todavía no está disponible, pero es la idea. Ahí hay un desafío técnico, pero básicamente la idea es, si ya está en un repositorio abierto sujeto a estándares, identifiquémoslo y redirijamos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Muchísimas gracias Lorena, Patricia y Gustavo por aceptar la invitación. Gracias Manuel por todo el trabajo, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Nuestra idea es seguir generando instancias de encuentro y un poco contribuir a generar dentro de las comunidades académicas experiencia, capacidades y discusión en torno a estos temas de datos abiertos. Gracias a todos. Saludos.